La educación hoy en día representa un reto, sobre todo en una sociedad que se encuentra en constante cambio y donde se requiere adaptarse a los nuevos contextos multiculturales para comprender las posibilidades de la globalización y para manejarse adecuadamente y con espíritu crítico en función del bienestar común para el logro de las comunidades justas y equilibradas en pro del desarrollo humano. Ha llegado el momento de realizar en este primer espacio la conferencia magistral denominada La transformación de la educación que se requiere en México, el dilema entre el ser y el deber ser. Con ustedes, el doctor Manuel Gil Antón. Para esta ocasión, y dado que lo que me propusieron fue pensar en la educación que México necesita y sobre todo la diferencia entre el ser y el deber ser, he preparado la siguiente exposición. En tiempos como los que vivimos, a mi juicio, lo más importante es pensar. Están muy tensas las cosas, las posiciones son encontradas y aunque dicen que en las crisis no hay matices, a mí me parece que al contrario, en las crisis el trabajo de nosotros que tenemos la posibilidad de hacer un trabajo como académicos es matizar y es pensar. Entonces, supongo que puedo empezar con la presentación. Les diré cómo está a manera de índice la presentación. Por supuesto, debí haber dicho, soy gallego y a veces me pasa, que agradezco mucho a los organizadores del Congreso, somos viejos amigos, el que me permitan plantear estas ideas. Todas estas ideas están a discusión y a merced de su crítica. Entonces, la cuestión con la que quiero arrancar es decirles que, para no hablar de lo que no sé, no soy pedagogo, no soy gente que sepa de cómo se hace para que las niñas y los niños aprendan, soy sociólogo, o más bien estudié sociología, y entonces quiero hacer una aproximación a la escuela desde una perspectiva sociológica, porque creo que nos presenta una tendencia, una tensión, digamos, entre el orden y el cambio social. Voy a procurar mostrar cómo la escuela en general es como en el video que tuvimos, una jaula. La palabra aula, supongo yo que no etimológicamente, pero procede de jaula. Y es un sitio en el cual, como diría Pink Floyd, estamos en un proceso de homogeneización y el magisterio, si no se pone atento, juega el papel de otro ladrillo en la pared. Entonces, me parece que la tensión entre el cambio y la continuidad es un asunto que la sociología ha estudiado desde el principio. Trataré de mostrar cómo esto no está definido, ni solamente impulsa la conservación de la dominación, ni solamente impulsa el cambio social, sino que siempre hay mezclas, ¿no? Y ya empezaré aquí citando una película de Luis Buñuel, La ilusión viaja en tranvía. Ahí lo que me importa es mostrar cómo México tiene una enorme experiencia en el espejismo de la transformación educativa rápida, desde arriba
y en el menor tiempo posible. Me parece que lo que caracteriza a nuestro país es esta celeridad, esta muy, muy fuerte tendencia a que todo cambie en un plazo que es imposible que el cambio se realice. Y, ok, es que ya entendí. Pasaré a un tema que sería, creo que central, pensando en la educación que México requiere, que es lo que llamarían, es un lugar común, una transformación, una revolución copernicana, es decir, una modificación de cuál es el centro del sistema escolar, ¿no? ¿Qué poner en el centro? Y al final haré una breve propuesta en la que creo que sí podríamos esperar una transformación educativa. Esta es la idea, el esquema, suponiendo, digamos, que ustedes tuviesen un texto. Empecemos. ¿Qué es lo que dice la sociología? La sociología es una ciencia a mitad del siglo XIX, surge porque, como veremos más adelante, hay el paso de un antiguo régimen a un nuevo régimen. En el antiguo régimen, Dios o los representantes de Dios o las estructuras que decían que tenían teléfono directo con Dios generaban las pautas de comportamiento social. Pero el cambio al nuevo régimen hace que Dios se retire de la escena pública. Y entonces surge un periodo de muchísima turbulencia que a gente inteligentísima como a Durkheim, a Weber, a Parsons, a muchos, les hizo ver que teníamos que entender qué estaba pasando. Porque había que generar una nueva estructura que sustituyera a la anterior. A las sociedades y a nosotros como personas nos pasa que entre un punto A y un punto B de nuestra trayectoria, el pasaje de A a B ocurre cuando las estructuras que nos sostenían en el punto A ya no funcionan, pero las del punto B aún no están listas y se generan turbulencias. Uno de los mejores ejemplos que tengo que compartirles sería el libro que hicieron Rolando García y Piaget, que se llama la equilibración de las estructuras cognitivas, ¿no? Es decir, cuando las estructuras cognitivas que nos permiten asimilar y acomodar los objetos en una explicación ya no funcionan, pero no hay ya manera de encajar lo que observamos en las estructuras cognitivas previas, entramos en un periodo de angustia, el niño, la niña, empiezan a tener problemas para poder ajustar y hacer inteligible al mundo. Entonces, las estructuras posteriores, las estructuras siguientes, que van a poder explicar lo que explicaban las anteriores, pero además las nuevas, que no se ajustaban a las antiguas, aún no están listas. La sociedad moderna en Occidente rompe, vamos a decirlo en el caso francés, que es el más simbólico, en 1789, y me acuerdo de esa fecha porque es 1789, pues es de las que me acuerdo, ¿no? Como un celular que empieza 6691, 979899, uno lo puede recordar, ¿no? Ya me lo aprendí, es el de nuestro colega Alberto. Es vital tener contacto con Beto, vital, y tiene un celular muy adecuado. Es decir, lo que le sucede a Francia es que cuando cuando la Revolución Francesa derrumba el antiguo régimen y corta las cabezas de los Luises, ¿no? Y establece la República y establece la Asamblea, tenemos que empieza un periodo de transición, pero es un periodo de transición en el cual los que cortan la cabeza a los reyes
Luego se la cortan entre sí. Napoleón, que pelea contra la monarquía y la aristocracia, luego se hace emperador. Pensemos en México, en 1810, aprovechando que en la Nueva España Pepe Botella ha sustituido a Fernando VII, entonces se logra la independencia, se procura tener una república y en muy poquitos años tenemos a Iturbide, que peleó por la independencia, entronizándose como emperador. Y todo un siglo XIX en el cual, y esto es muy importante tenerlo claro, oscilamos buscando una nueva estructura. Los franceses también pasan mucha turbulencia hasta que logran una regulación en la Quinta República. Nosotros logramos un cierto equilibrio con la República restaurada de Juárez, tuvimos intervención americana, tuvimos intervención francesa, y estoy seguro que la mejor manera en la que en un congreso de esta naturaleza se puede colaborar es eso, en pensar que estamos en transiciones y que la sociología va a tener una mirada sobre la escuela porque se piensa en la escuela, los fundadores de la sociología, en un periodo de transición, en un periodo en que, diría Monsiváis, para citar a otro importante intelectual, o yo no entiendo lo que está pasando, o ya pasó lo que estaba entendiendo. Es decir, las estructuras con las que pensábamos el mundo en ese entonces ya no daban para entender y las nuevas no habían surgido, tanto en términos de ideas como de instituciones. Bueno, no sé qué pasó antes. ¿Ustedes sí vieron algo? ¿No? Ok. Bueno, ¿cómo concibe la escuela la sociología clásica? Bueno, hay que recordar a don Pedro Calderón de la Barca, y creo que la escuela es el camerino del gran teatro del mundo. Es decir, cuando uno estudia sociología, una de las lecciones, de veras, yo la recuerdo como si fuese ayer, cuando uno de los profesores que estaba en la Flaxo, donde estudié sociología, y también cuando estudié filosofía, dijo, ¿alguien sabe lo que significa persona? Y pues varios colegas más animados que yo dijeron, no, pues la persona es el individuo que tiene derechos, obligaciones, etcétera. Pero el profesor lo que nos quería decir es que etimológicamente persona viene de máscara, porque en el teatro griego pues no había maquillaje, no había efectos especiales, y entonces los personajes, para representar al personaje que les tocaba en la obra de teatro, se ponían una máscara, se ponían la cara del personaje que iban a representar, pero si usaban una máscara cerrada no se escuchaba. Entonces hacían orificios y personare, por ahí sonaba la voz del actor. En ese entonces no había actrices, era una sociedad más heteropatriarcal que la actual. Entonces, ojo, si persona viene de máscara y en consecuencia el que usa una máscara está en el teatro representando un papel. Yo recuerdo a lo mejor a alguien de aquí, de mi edad, creo que no hay nadie, pero se acordará el anuncio que decía, y en el papel de Calimán, el propio Calimán, ¿no? ¿Sí? Y Calimán y Solín. Bueno, los personajes en el teatro tienen papeles, desempeñan roles, ¿no? Hay papel protagónico, etcétera. Bueno, en ese sentido, la sociología clásica dice, en la escuela lo que ocurre es lo siguiente. Todos nosotros y nosotras nacimos en una sociedad que
preexistía a nuestro nacimiento, coexistirá en nuestra existencia y, además de preexistir, coexistir, va a subsistir a nuestra muerte. La sociedad no es un grupo de personas, la sociedad es una propiedad emergente, resultado de las interacciones sociales pautadas, que generan estructuras, instituciones, etc. No es el caso. Pero como nacemos en una sociedad ya constituida, nadie nació fuera de una sociedad, por elemental que ésta fuese. Entonces, esa sociedad en la que nacemos requiere hacer dos cosas: el proceso de socialización y el proceso de interiorización. Ahora está de moda entre los muchachos decir que van a socializar el viernes, por cierto que hoy es viernes, y significa que van a irse a tomar unas cervezas, ¿no? O alguien que no va es que no socializa. Bueno, en la sociología, socializar es un término muy importante, que significa que ni siquiera cuando nacemos, sino desde antes de nacer, la sociedad en la que nacemos ya está insistentemente mandando o proponiéndonos formas de ser que son las que esa sociedad considera correctas para su existencia. Antes era más frecuente, uno llegaba a un hospital y si en la puerta había un moño rosa, es que había nacido una niña, y si era azul, era un niño, ¿no? Es decir, aún antes del nacimiento ya hay una interacción entre la sociedad representada por nuestros padres, sus voces, sus tonos, y nosotros, nosotras. Socializar significa que las personas que nos rodean al nacer y en el crecimiento temprano insistentemente van a decir cómo tenemos que actuar, es decir, qué máscara es la conveniente. Vean a Juana, mi nieta, tirándose en la resbaladilla del Parque de las Américas en la extraordinaria colonia Narvarte, que es Tierra Santa. Entonces, ahí tienen a Juana que se tira por la resbaladilla. Se vuelve a colocar, vuelve a quererse subir, pero hay otros esperando. Juana no entiende y Juana lo que quiere es subirse otra vez. Y los otros le dicen atrás. Y llora. Y va y le dice a su padre, oye, ¿por qué no me dejan subir? Tienes que formarte. Ese pequeño acto va haciendo que ella entienda que la máscara correcta para ser una usuaria de un parque es respetar el turno con el que se sube a los juegos. Y también hay gran presión social para cómo debe ser una niña, cómo debe ser una mujer, cómo debe ser un hombre, ¿no? Antes era peor, pero si yo llegaba al cumpleaños de una niña a los 2 años y le llevaba un balón, era despedido de esa casa por inducir a esa niña a un comportamiento incorrecto, ¿no? Ahora también me pueden correr si le llevo un balón barato, ¿no? Pueden decir, pues no, esmérate, ¿no? O igual, si llevase a un niño de 3 años una estufa de regalo, dirían, pues, ¿qué crees que es mi hijo? Afortunadamente vamos cambiando, pero en los regalos, en las voces, en la forma de ser, en la forma de vestir, la sociedad va moldeando lo que esa sociedad que nos preexiste y en la que vamos a coexistir necesita que nos comportemos, con qué máscara nos comportamos. Tan es así que en el momento en que Juana entiende que tiene que formarse en la fila,
Cuando está en la fila y alguien quiere meterse antes, ella ya interiorizó el valor y lo manda atrás. Es un ejemplo muy sencillo, pero la sociedad nos dice cómo es el uso correcto de la máscara. Para ser persona, nosotros nos hacemos capaces de usarla y luego, ya que la sabemos usar, sabemos decirle a otro que la está usando de manera incorrecta. Solo piensa en un segundo cuántas máscaras, o sea, cuántos papeles sociales desempeñamos. Somos amigos, somos novios, somos amantes, somos esposos, somos hermanos, somos transeúntes, somos ciudadanos, somos votantes. Es brutalmente interesante ver cómo cada una de esas máscaras tiene unas pautas y unas normas propias de ese personaje. Si confundimos la pauta y las normas propias de una relación amorosa y la empleamos para una relación en el negocio, pues simplemente nos corren, ¿no? Porque es decir, la sociedad sanciona si hacemos el uso correcto de la máscara que tenemos. Si estoy en una pulmonía, tengo que portarme como un señor que va en la pulmonía, o en una auriga, ¿no? Entonces, esta cuestión de qué pasa en la escuela, qué pasa en la sociedad, es que lo que nosotros tendremos que pensar es, yo le decía eso a Fidel, ¿qué ocurre con la educación cuando Dios se retira de la escena pública? Ya no está. Ya no están los reyes y los sacerdotes, ya hubo la Reforma Protestante, ya hubo la Revolución Científica. Es decir, la humanidad ya aprendió que puede pensar por sí misma y no solo por la revelación. Ha roto con el predominio y el monopolio de Roma, ¿no? A través de Lutero y Calvino. Entonces, ya Dios no controla la forma correcta de utilización de las máscaras. ¿Quién lo va a hacer? El cosmos que cayó, el mundo que se desmoronó del antiguo régimen, sabía cómo generar estas máscaras. El nuevo necesita pensar dónde va a ser, pero sin Dios en esa esfera pública. Entonces, si nosotros pensamos en este paso a la modernidad, del antiguo al nuevo régimen, lo que podemos ver es que hay ese periodo de turbulencia en que hay anomia, decía el profesor Durkheim, es decir, ausencia de normas. Y esa ausencia de normas o esa dificultad para normar y pautar y hacer esperable el cierto tipo de comportamiento de una cierta persona se modifica, se mueve y no hay seguridad. Por eso el mismo capitán o soldado Napoleón luego es emperador, ¿no? Hay caos, hay idas y vueltas, regresos. ¿Cuántas veces volvió Santana al poder? ¿No? ¿Cuánto rato estuvo Juárez en Nueva Orleans huyendo con la República a cuestas antes de regresar? ¿No? ¿Cuál era el miedo que tenía la sociedad mexicana que los conservadores trajeron a Maximiliano porque decían nosotros somos ingobernables, nada más nos tiramos de la presidencia, vamos a poner a uno que sí, ¿no? Vamos a volver al pasado? Siempre ocurre eso. Entonces, a esa anomia y al caos de la turbulencia hay la imperiosa necesidad de tener una fuente de moral, pero tiene que ser laica. Ya no puede ser divina, ya no es teocrática, ya no depende de la revelación. Y entonces, la educación, fíjense, la educación como fenómeno social desde la sociología es el sitio donde
la socialización de la que hablé se organiza y se programa de tal manera que la escuela está hecha para la generación de las nuevas personas, de los nuevos personajes, de los nuevos actores, en una situación y en un contexto social distinto. Quitándonos de la noción bucólica de la escuela, con ese sitio maravilloso, un análisis fuerte desde la sociología nos muestra que la escuela es el sitio en el cual la sociedad que nos preexiste dice cómo tenemos que actuar y homogeneiza a los diversos y controla. No olviden a Pink Floyd en The Wall, en esos niños que van caminando, caen a un molino de carne, ¿no? Es una función, es una mirada descarnada a la escuela, ¿no? A la escuela ¿cómo? A la escuela como la agencia social en la cual se organiza una socialización precisa para programar una interiorización, hasta tal punto que de la interiorización adecuada deviene la calificación aprobatoria. Aprendemos a competir, aprendemos a no copies, aprendemos a saber sentarnos, dice Parsons, en las sillas de adelante o en las sillas de atrás en el Bronx, del cual yo era orgullosamente parte, ¿no? Los de adelante, sí maestra, ¿no? Aprendemos lo que es un nerd, aprendemos lo que es un gandul, ¿no? Es decir, no es trivial lo que hace la educación. La educación en una sociedad moderna está destinada a eso. Y por eso lo que voy a exponer ahora, y terminaré con esta parte medio teoricona, pero me parece que era importante, es que el rol social, ahora sí, que el papel social que tiene la educación, hay que tener claro que en ese momento ya había la obra de Kant, hecho una de las transformaciones más grandes de la historia de la ciencia, que es decir que las esencias, lo que las cosas son, han sido y serán, y no son variables, no son variantes, no son accesibles al conocimiento humano, porque todo proceso de conocimiento humano modifica lo que observa. Dicen que lo dijo Bourdieu, no, lo dijo Kant, y seguramente lo dijo alguien antes. Como modificamos lo que es observable, entonces no nos es posible el camino a las esencias. Y definir en el sentido de decir cuál es la esencia de la escuela no es posible. Lo que es posible es delimitar. Y lo que hace Durkheim, y es como que lo partí, una de las grandes definiciones de la sociología es cuando se pregunta qué es la educación, dice, cambiemos la pregunta, porque los atenienses decían que era formar al poeta y al literato, ¿no? Y los espartanos al militar, y Kant decía tal cosa, y Stuart Mill decía tal cosa. Entonces no hay un hombre ideal universal, o una mujer ideal universal. Entonces, más que pensar en qué es la educación, pensemos cuál es su función social. Y dice, la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado, casi me la sé de memoria, tantos años, ¿verdad?, que no han alcanzado la madurez para la vida social, o sea, que no están todavía habilitados al uso de las máscaras correctas, las máscaras que se sancionan como las adecuadas, y entonces, ¿qué tiene por objeto? Suscitar en el niño, él dice el niño, habría que decir el niño y la niña ahora, ¿no? Suscitar en el desarrollo y desarrollar en el niño, fíjense, un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que son exigidos a él por parte de la sociedad política en su conjunto, que le preexiste y en la que está coexistiendo, y
el grupo específico al que está destinado. Ese grupo específico al que está especialmente destinado es otra de las grandes preocupaciones de Durkheim. Durkheim va a apostarle a la nueva organización social a través de dos instituciones fundamentales: la escuela y la división social del trabajo, en donde vamos a poder encontrar con quién tener afinidad y no estar fuera de relaciones y por tanto en la anomia. Esta definición es una definición funcional de lo que es la escuela. La escuela es una agencia en la cual los adultos actúan sobre los niños y las niñas porque no están preparados para funcionar en la lógica en la que las máscaras están aprobadas en esa sociedad. Y por eso tiene como objeto eso. Obviamente que también se aprende, van a pasar muchas cosas más. Pero lo que está diciendo el sociólogo es, esa es la función de la escuela en una sociedad sin Dios, porque de ello va a derivar una moral laica. Es decir, va a derivar una forma de comportamiento de cada uno de los papeles que jugamos que siga ciertas normas, que tenga ciertas pautas, que tenga cierto alcance y ciertos límites. Y que las formas de actuar como padre no son las mismas formas de actuar que como amigo, por decir algo. Bueno, así dicha la función de la escuela, hay una tensión. Una es, a lo largo de la historia de la sociología, el deber ser de la escuela está propuesto, por ejemplo, así por Durkheim. Si quieren, hago un breve paréntesis. Parsons dice, fíjense qué maravilla, que la función de la escuela es, en el antiguo régimen, los roles y las posiciones sociales eran roles adscritos. Si tú nacías paria, te quedabas paria. Si nacías hijo de obrero, te quedabas obrero. Campesino, campesino. Y dice, la modernidad es que vamos a pasar de roles adscritos por nacimiento a roles adquiridos por la vía de instituciones. ¿Y cuál es la institución de la movilidad social para Parsons? La escuela. La promesa de la movilidad social. Obviamente existe esa promesa. Y tiene una maravilla, échenle un ojo a un articulito que escribió, creo que en 1954, en el cual dice que la escuela puede ser analizada como un sistema social, que los niños que se sientan adelante y se identifican con el papel del profesor son los que serán los dirigentes de la sociedad, y los que están allá atrás echando relajo, como los que estoy viendo yo allá atrás, esos están destinados a ser obreros y obedecer. ¿Me escucharon? Lo estoy viendo. Y soy another brick in the wall. Entonces, ¿cuál es el deber ser, Fidel, que me decías? Bueno, hay una posición sociológica que dice que el deber ser de la educación es reproducir la dominación. Es decir, vamos a explicar eso rapidísimo. Y como ven, estoy tratando de proponer una propuesta sólida desde la disciplina, porque tenemos la urgencia de teorizar en un momento en que la práctica está tan sesgada por las pasiones. Tenemos que pensar, tenemos que recuperar el valor revolucionario, en el mejor sentido de la palabra, de la teoría, del pensamiento. Decía, hasta Lenin decía, la mejor arma para una transformación es el pensamiento. Bueno, el profe Weber, otro gran sociólogo, dice, oigan, me acuerdo, dicen, el concepto poder es sociológicamente intrascendente. ¿Cómo? Sí, hay que distinguir entre poder y dominación. Y lo que propone es que el poder es una relación en la cual si A manda y B obedece, lo hace porque A tiene un fusil, y si no hace lo que quiere A, si B no hace lo que quiere A,
lo mata. El ejemplo que pone es a un beduino que es asaltado por un rifle y le dicen, bájate y déjame. Y bueno, igual que un coche aquí en Mazatlán o en la Ciudad de México, ¿no? La relación de poder no tiene dificultad para ser entendida sociológicamente. ¿Por qué? ¿Por qué Manuel entregó su Honda Civic que tiene pantalla en donde se ve el Waze? Porque han de saber que vengo, ¿no? Y sale la pantalla. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué entrego mi coche si alguien llega con una pistola? Pues porque si no me mata. Entender esa relación no es difícil. Lo que es difícil y lo que es tarea es entender la dominación. Porque fíjense, en la dominación, si A es el que manda y B es el que obedece, no está en principio mediada la violencia, sino el hecho de que A que manda y B que obedece comparten y están de acuerdo en un orden social, legal y legítimo. Entonces no se tiene que usar la pistola. A y B coinciden en considerar que su relación asimétrica es la correcta, es la natural, es la normal, es la correcta, es la que dice la tradición, es la que es la adecuada. ¿Cuántas, para dar un ejemplo, las relaciones asimétricas entre los géneros, en las cuales el hombre manda y la mujer obedece, que ojalá terminen lo más pronto posible, fueron durante mucho tiempo consideradas, y aún lo son, como lo natural? Si me pega es porque me quiere. ¿No? Es espantoso lo que estoy diciendo, pero se interiorizó en las mujeres una posición de asimetría en la cual la obediencia al gandul era el papel a jugar. También se establecieron muchísimas relaciones asimétricas como la del patrón y el obrero, en la cual hay que darle gracias al patrón porque nos da trabajo y el obrero tiene que decir muchas gracias, patrón, en lugar de darse cuenta que la relación asimétrica está a favor del patrón. ¿Por qué? Porque va a tener la plusvalía de su trabajo. Pero hasta Alberto Balleres, el empresario minero, el empresario de los seguros, tuvo el premio Belisario Domínguez y su mérito es que da muchos empleos. Como el señor Larrea, que da muchos empleos y también contamina el río por un derrame y le vale gorro la recuperación de lo que hace. La relación asimétrica es diferente cuando está mediada por una fusil a cuando es resultado de que quien manda y quien obedece están de acuerdo en que así deben ser las cosas. Dice Weber, esa es la chamba del sociólogo. ¿Cómo se establece un orden social compartido que hace que la relación asimétrica no requiera un uso inmediato de la violencia? Es fantástico. ¿Y dónde se va a encontrar eso? ¿Dónde vamos a aprender? ¿Dónde está la relación asimétrica inicial? En la casa. Y la siguiente, en la socialización secundaria, que es la escuela. Ahí asimétricamente sabemos que el profesor sabe y yo soy un ignorante, entonces yo tengo que hacer lo que diga el profesor para que el profesor diga que entonces ya no soy ignorante, sino que sí sé. Y a la medida en que junte muchos sí sabes, me dan un certificado con el cual voy al mercado y lo que le dice al mercado mi certificado es que soy obediente. Además sé un poco de ingeniería. Sí, eso se aprende en la práctica, pero eso usted obediente. ¿No? Es maravilloso quitarle a la educación en un ejercicio analítico su noción heroica, etcétera, para luego restituir su posibilidad liberadora. Pero no nos conviene hacernos a un lado de un análisis crudo de la función de la escuela en la historia. Y fue control.
y fue generar la aceptación del orden social dominante, la dominación. Entonces, así las cosas, la escuela es una institución que está orientada a conservar y mantener el orden establecido. Y en esta posición de que la escuela está orientada, digamos, para decirlo modernamente, a la reproducción del orden social, hay optimistas como Durkheim, que dicen que así se va a resolver las cosas, y pesimistas como el primer Bourdieu y Passerón, que lo que dijeron es, no hay remedio. O Luis Althusser, que decía que la escuela era un aparato ideológico de Estado, que estaba al servicio de la reproducción del orden. Sin embargo, si la institución, si la escuela, la educación y la escuela son instituciones al servicio de la conservación del orden, y todo orden social tiene estructuras de dominación, pues entonces la escuela sirve como el principal o uno de los principales agentes de conservación de la sociedad. O bien, hay quienes conciben que la escuela, en el otro polo, es para el cambio, ¿no? Es decir, el ser y el deber ser de la educación es impulsar el cambio social. Tenemos, nada más por dar un ejemplo, a don Pablo Freire, la educación como práctica de la libertad, ¿no? La liberación del oprimido, la importancia de aprender la jota en vez de con jícama, con justicia. Las dos son palabras con jota, ¿no? La palabra motivadora, la práctica de la libertad a través de una escuela diferente. En realidad, la educación como práctica de la libertad sería una herramienta para la transformación social. Esos son los dos polos. Y como me decía mi maestra Angélica, ninguno de esos dos polos es puro. La vida social la podemos analizar en estos conceptos, pero no ocurre así. ¿Qué ocurre en la escuela? Orden y cambio, dominación y ruptura. ¿Por qué? Porque en la escuela hay espacio para la transformación. Es un espacio social abierto, ¿no? Como no hay sistema de dominación perfecto, ¿no? Y además tenemos la polémica antiquísima, 25 siglos nos separan de la polémica entre Heráclito y Parménides. Parménides decía, el ser es. Y Heráclito decía, lo que hace que algo sea es el cambio. Aquella frase famosa de, nadie se mete dos veces en el mismo río. Pantarrei, decía en griego, todo cambia. El escritor Fernando Vallejo, extraordinario escritor, dice, le faltaba a Heráclito decir que nadie se mete dos veces en el mismo río porque no es la misma agua y el que se tira tampoco es el mismo, porque también cambiamos. El ser es cambiar, pero a su vez el ser es continuar, si no nos reconoceríamos. Si yo paso del estado 1 al estado 2, si no hay algo del estado 1 que permanece, entonces al llegar al estado 2 no sabría que vengo del estado 1 y no habría conciencia de la transición. Cuestiones interesantes. Pero bueno, si eso es así, cambiar permaneciendo o permanecer cambiando es lo que le va a pasar a la escuela, ¿no? La escuela es entonces una arena de disputa. Y ahí van a ser los planes, los programas, los libros, pero sobre todo la acción de los docentes, la que va a generar proyectos educativos que enfaticen o la conservación, digamos, dura de la dominación y la obediencia, o abrirán espacios para la libertad, para la práctica de la crítica, para la práctica de la transformación. La suerte no está echada. La moneda, ¿vieron cómo cambió? No está echada y no siempre cae para el mismo lado. Depende de la acción política y depende de la acción pedagógica y didáctica de las personas. Ya estamos hacia
los puntos más sencillos, después de toda esta introducción, más bien como de fundamentos. ¿Por qué la ilusión viaja en tranvía? Porque en México tenemos de veras una pésima tradición. Cada 6 años hay una reforma educativa. Y además, como que le echan a andar faltando cuarto para las 12. ¿No? Más o menos. No le aplaudan a eso. Me acuerdo de Nuño, el sexenio pasado, diciendo que íbamos a tener un nuevo modelo que era aprender a aprender, ¿no? Y ahora al doctor Marx Arriaga diciendo que lo que vamos a tener es, a partir del próximo ciclo, una educación decolonial, no clasista, no sexista, etcétera, ¿no? Lo han escuchado. Ambas posiciones son posiciones que tienen como raíz la idea de que se puede cambiar en ese periodo, ¿no? Y ese reformismo estatal ya nos ha mostrado que es estéril, aparente, discursivo y superficial, ¿no? Octavio Paz hablaba del ogro filantrópico, caracterizaba al Estado mexicano como un ogro, pero buena onda, filantrópico, que repartía, ¿no? Yo propongo que hay un análogo primo hermano que es el ogro pedagógico, que desde el centro decide cómo van a ser las cosas, ¿no? Bueno, son gemelitos. La propuesta de que la ilusión viaje en tranvía es que es fuerte lo que voy a decir, pero de veras lo sostengo. Sea progresista o no, neoliberal o decolonial, ahí están puestos, ¿no? Constructivista o conductista, sí, basada en Piaget o en Skinner, ¿no? Estas palabras que me eché tan bonitas, ¿no? Enciclomédico o tabletológico. Tabletológico, está mal, me salió mal la palabra escrita, pero tengo que ir al sistema de Valladolid a que me enseñen a escribir. Pero memorístico o activo, ahora enciclopédico o usando el chat GTP. Es decir, tengo la edad suficiente para saber que un día se decidió que íbamos a ser constructivistas y con una semana de anticipación todos cambiamos de la forma tradicional de enseñanza a Piaget. Pero luego llegaron las competencias, échele. Y luego llegaron el aprender a aprender, ¿cómo no? Y ahora la nueva escuela mexicana a sus órdenes. ¿Y qué es lo que sabe el magisterio? Que no va a cambiar nada, sino que va a haber un ajuste de la práctica al nuevo discurso. ¿Por qué? Porque la reforma educativa es un componente político, no es un componente político de Estado que busque la transformación del país. Es otra cosa. Tiene que tener un rendimiento sexenal. Eso nos ha llevado a muchos descalabros, ¿no? Me parece que si la forma es fondo, ¿no?, los cambios, con independencia del signo, a ver, no es lo mismo procurar una escuela activa, una escuela en que no haya clasismo, racismo. ¿Quién va a estar en contra de eso? Nadie. No está mal pensar en una escuela en la cual se integren los conocimientos y no estén tan aislados en asignaturas. Por supuesto que es interesante, pero que se puede lograr en los plazos y en los términos en los que se propone, no. Aprovechando el baile, pero yo no sé bailar. Me acuerdo de un anuncio en el tiempo de Nuño, en blanco y negro, imagínenselo, un grupo que decía: hay 3 tipos de puntos, punto y aparte, punto y seguido, punto final. Así, jetones o dormidos, el aula toda rota,
Y de repente, hagan de cuenta como película de Disney, truenos y rayos y tal, y en Technicolor, una niña dice, profesora, ¿nos puede ayudar a aprender a aprender? ¡Fum! El color, el Technicolor. Sí, faltaban 3 meses para que terminara el sexenio. ¡Fum! Y luego, ¿qué aparecía? El montecito ese de mis juguetes, mi alegría, en que si le echas sal de uvas picot, hace erupción. Y ese era el aprender a aprender. Es clásico este comportamiento y pues nos está haciendo mucho daño, ¿no? Ya me olvidé cuál es el correcto. Bueno, entonces estamos cerca de terminar. Es decir, la inercia está contra la celeridad, ¿no?, de un deber ser autoritario. Si lo que me pidieron era, Manuel, por favor, piensa en la escuela mexicana entre el ser y el deber ser, y piensa en su futuro, hemos visto que hay una gigantesca tendencia a un deber ser autoritario, centralista, y que pasa por encima de la diversidad del país y desconfía del magisterio. Esa es su norma, sea cual sea el signo de los que tengan el poder, ¿no? Es decir, porque yo lo digo, porque el logro pedagógico así lo dispuso, todo cambia del blanco y negro al Technicolor, como les dije en ese anuncio, ¿no? No se recuperan las prácticas, no se recupera la experiencia del magisterio. El magisterio no es ni una bola de fascinerosos, ni una bola de santos apostólicos. Es un grupo profesional que tiene una proporción de gente extraordinaria, una proporción de gente que somos, hay regularcillos, montoneritos, aunque no le guste a alguien de aquí, y una proporción de gente que debería de estar trabajando en otro lado o bien no cobrando lo que cobra. Pero es igual en el gremio de la educación superior y en otros más. Es propio de la condición humana. Pero se desprecian estas prácticas, ¿no? Y sobre todo, y me importa decir esto, se supone que los profesores son de plastilina y las profesoras también. O sea, el logro filantrópico, pedagógico dice, ahora vamos a hacer así, como si fuéramos de plastilina, como si fuéramos marionetas. Ahora vas a bailarle así, ahora así, ¿no? Sin darse cuenta de que el gran sector magisterial tiene tradiciones, inercias, que sabe hacer cosas, que a veces hace cosas que debería de cambiar, por supuesto. No es cierto que perro viejo no aprende truco nuevo. Yo soy perro viejo, estoy dispuesto a aprender truco nuevo, nada más denme tiempo. No, porque traigo una inercia que me va a costar trabajo echar para atrás. Pero esa cuestión son de plastilina, son marionetas, o como dice el profesor Silvino Villarreal de Oaxaca, dice, se supone que el profesor lo que tiene es una ortopedia pedagógica. Me invitó un día a tomarme un mezcal en Oaxaca, y un mezcal no se le niega a nadie, ¿no? Acuérdense que para todo mal, mezcal, para todo bien, y cuando no hay remedio, 1,5 litros. Bien. ¿Quién lo dijo? ¿Cómo? Ah, ok. Ese lo inventé yo y luego me lo copiaron, ¿eh? Bueno, es mentira. Entonces, la ortopedia pedagógica es que se llega a la normal teniendo las piernas bien y la normal lo que hace es poner aparatos ortopédicos propios de personas que tienen sus piernas inútiles, y las piernas del profesional de la educación se atrofian para caminar con los fierros que propone el logro pedagógico. Y entonces decía Silvino, el problema de la reforma, profe, es que nos tenemos que quitar la ortopedia pedagógica.
Pero no las podemos quitar de inmediato porque están atrofiadas las piernas y se nos va a desboronar el hueso. Tenemos que intentarlo. Y fíjense, en 70 escuelas de Oaxaca, en la mera sierra, de repente decían, esta semana sin libros de texto. La siguiente semana sin escritorio del profe. Y entonces empezaban a romper con esos aparatos ortopédicos para tratar de recuperar su autonomía profesional, ¿no? Bueno, tengo la impresión que otra vez no sé cuál es, así, ay, ya, eso, que el autoritarismo pedagógico no tiene signo ideológico. Quiero hablarles de corazón y además sin negar de ninguna manera que éticamente estoy porque este país cambie, porque en este país la dignidad se haga costumbre, porque en este país no prospere la desigualdad brutal, ¿no? Porque necesitamos cambiarlo. Voté por el cambio. En un programa con Zuckerman, cuando preguntó qué es lo que propone la nueva escuela mexicana, le dije, pues propone, en síntesis, que lo que es la escuela activa para la gente que tiene dinero para pagar sea la escuela pública de todos. Aprender por proyectos, etcétera. ¿Está mal lo que se propone? Yo creo que no. ¿Es discutible lo que se propone? Yo creo que sí. ¿Debe discutirse? Por supuesto. ¿Se puede implementar para el próximo año? No. Porque implicaría incluso hasta cambiar la infraestructura y la arquitectura. Pero no hay quien niegue que el aprendizaje en el cual él y la alumna son actores del proceso es muchísimo mejor que si son solo receptores de conocimiento. Que esta forma sea la correcta, no estoy seguro. Pero ese es el debate. La bronca está, por eso no tiene signo ideológico, en que otra vez es la prisa. En El nombre de la rosa, esa novela de Humberto Eco extraordinaria, Guillermo de Baskerville, que es el fraile que descubre el misterio de lo que pasa en ese convento, en la abadía, tiene a Atzo, que es el novicio al que va formando, y le dice un día a Guillermo de Baskerville, le dice, oye Atzo, cuidado con la pureza. Y dice Atzo, pero tú me has enseñado que la pureza es una virtud, etc. Sí, pero ten cuidado con los puros, con la pureza. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué tiene la pureza de la que hay que tener cuidado? Que la pureza siempre tiene prisa. Y cuando una persona concibe, ya sea Nuño, ya sea Peña Nieto, ya sea el presidente Calderón o quien sea, o el actual régimen y la presencia tan central que tiene Marx Arriaga, el doctor Marx Arriaga en esto, están convencidos de algo, lo que se genera es prisa. Y de la prisa lo que se sigue es el apresuramiento, la improvisación y, si quieren, lo adelanto, pero no hay peor cosa que le pueda pasar a la pedagogía crítica, que es el sustento de la actual propuesta, que convertirse en política de Estado. Porque es crítica precisamente porque confronta al Estado. Si nos fue muy mal adoptando el lenguaje del constructivismo piagetiano y haciendo lo mismo, imaginen ahora adoptando los términos de Freire, etcétera, sin que haya un cambio sustantivo. Pues nos vamos a acabar los acervos con los cuales podemos transformar las cosas, ¿no? Pasaría a la cuestión que se acerca a la propuesta. ¿Ptolomeo o Copérnico? Esa es la bronca. ¿Cuál es el centro del sistema solar educativo? Con una amabilidad que nunca me esperé, me invitaron a
escribir unas cuartillas sobre la escuela en México, justo por estas semanas en la revista de la Universidad de México. Y lo que dije y lo que quiero compartirles es, a mí me parece que así como el Copérnico quitó del centro del movimiento del sistema de los astros a la Tierra para poner al Sol, es decir, pasó de un sistema geocéntrico a un sistema heliocéntrico, geo, tierra, helios, el Sol, ¿no? De ese mismo modo en la escuela nosotros tenemos que quitar del centro de la tarea educativa la respuesta para colocar la pregunta. Siento a la escuela mexicana todavía imbuida con cualquier sistema ideológico, pedagógico, de lo que ustedes quieran, muy centrada en que el que sabe emite, el que repite textualmente lo que dijo el emisor tiene 10 y el que no reprueba. Es decir, es una escuela que el logro pedagógico del centro es reproducido en cada aula como el logro pedagógico en el aula y solo se satisface como Narciso con el retorno de su voz, con el eco. No se arriesga a que su palabra suscite un ambiente de aprendizaje en que alguien pueda decir ¿por qué? La peor forma en la cual se centra la respuesta como el eje es cuando ya ni siquiera hay que decir la respuesta, sino marcar un ovalito, ¿no? Que es la base de los exámenes de confusión múltiple, ¿no? Llene el ovalito correcto. Hay uno dice, esta no, esta es una trampa. Una de estas dos es, pues Jesús, José y María, dame puntería, si se es cristiano, y si no, pues un volado. Pero águila ni en los volados, ¿eh? Eso dicen los que no le van a la América. Bueno, situar en el centro las preguntas no es fácil, pero sí sería necesario. ¿Por qué? Y me acerco al final. Porque el que pregunta duda. Además de que tiene que saber para preguntar, porque no se trata de una pregunta sobre el vacío, no. Conoce, ha habido un proceso de aprendizaje, de interiorización del saber, del cual se suscita una pregunta, pero el que pregunta duda, que es para Descartes la condición de existencia. Y el que duda, ¿no? Lo que pasa con el que duda, déjenme otra vez me cambié, el que duda está expresando la raíz de la crítica y en consecuencia la crítica es la condición fundamental de la ciudadanía para dejar de ser beneficiarios y ser ciudadanos. Una sociedad, es decir, lo que le urge a este país es la erradicación de la generalidad como beneficiarios que esperan un bien de la autoridad, a la construcción de ciudadanos que saben exigir sus derechos. Es distinto ser beneficiario, muchas gracias, a ser ciudadano. Es lo que me corresponde. Y también me corresponden las obligaciones. Es decir, pasar de la noción de beneficiario a la de derechos significa que no recibamos más dádivas de logro, entre ellas las políticas educativas desde el centro, sino que logremos generar varias reformas educativas, ¿no? En la diversidad del país. Entonces, ¿qué propuesta de rumbo sale entre el deber ser y el ser? Bueno, todo esto
que yo le pediría a los organizadores les pasen la presentación a todos, porque está hecha para ustedes, ¿no? Y le decía a Angélica, mi compañera, que no tiene idea cómo hasta las 3 de la mañana de varios días estuve pensando que yo lo que tenía que decir aquí tenía que ser algo que nos suscitara pensamiento, que no fuese un discurso que suscitara adhesión a ciertos valores, sino adhesión a la imperiosa necesidad de pensar. Y para pensar es útil recurrir, por ejemplo, al desarrollo de la visión sociológica sobre la escuela. Y de ella derivar, por ejemplo, que una propuesta de rumbo que se me ocurre, habría que enriquecerla la siguiente. Para construir esa, ¿no?, tenemos que generar un proyecto de Estado, no un proyecto de gobierno. Es decir, un horizonte estatal. El Estado mexicano tiene que tener un horizonte educativo. Y ese horizonte educativo tiene que ser transeccional. No alcanzan los 6 años. Tiene que ser transeccional. Imagino la elección, si quieren, o la selección por algún procedimiento de las personas que más respetamos como educadores, como pensadores sobre la educación, etcétera, que le digan al país, oigan, en 30 años este va a ser el horizonte educativo de México. Y todos los partidos que estén en el poder o no, empujan hacia allá. Habría que empezar por transformar las normales, por transformar los centros de formación del magisterio. Porque otra característica de las reformas sexenales es que se va a llevar a cabo un plan de estudios en la práctica y en las normales están enseñando cómo trabajar en la docencia con otro plan de estudios y con otra concepción de la misma. Entonces, hacer que las escuelas normales sean las escuelas de mayor calidad del país, que sea más difícil entrar a la normal que a medicina en la UNAM, que la normal se convierta en la escuela a la que todos queremos entrarle, porque es el sitio en el cual la preparación es la más exigente, ¿por qué? Porque hay que decirlo, los intelectuales más importantes de cualquier sociedad moderna no son los del Colegio Nacional, no son los que ganan el Premio Nacional de Ciencias, no. Los intelectuales más importantes de cualquier país moderno son las maestras y los maestros de la educación básica, porque con su trabajo construyen la inteligencia social. Toda la universidad está montada sobre el trabajo de los profesores y profesoras de preescolar, de primaria y secundaria. Todas las profesiones, todos los puestos, todos los doctorados. Acuérdense cuando a Camus le entregan el premio Nobel, lo que hace es escribirle y darle las gracias a su maestro de primaria. Y le dice, gracias, Monsieur Germain, creo que se llamaba. Sin usted, sin su paciencia para poder entender y escribir, leer, no hubiera llegado a donde estoy. Dice, después de a mi madre, esta es la segunda persona a la que le agradezco. Imaginen escuelas normales en las cuales sea un enorme orgullo pertenecer y no como ha generado la soberbia universitaria, esas instituciones en las que si no entras a la universidad entonces te toca la normal. En el deterioro de la importancia de las normales y los centros de formación de profesores, públicos, privados, etcétera, hemos encontrado el deterioro de la imagen del magisterio que condujo en el sexenio pasado a echarle la culpa de todo lo que pasaba a ese gremio, sin tomar en cuenta la desigualdad, etcétera. Pero para no desviarme, esta reforma tiene que iniciar en las normales, con transformaciones fuertes en las normales, porque, a ver, si nosotros generamos un sistema de formación para una educación que valga la pena, para una educación
que sepa que tiene que habilitarnos para vivir en la sociedad y al mismo tiempo habilitarnos para cuestionar esa sociedad, ahí se juntan el cambio y la permanencia. Obviamente necesitamos instituciones en las cuales nos habiliten para sobrevivir, pero a su vez que nos permitan la capacidad de preguntar si ese orden social es el adecuado. Y tan lo logra la escuela que, a pesar de sus debilidades, hoy México es un país más decente porque las mujeres están mostrando con su movimiento que un mundo mejor sin el feminismo, sin el movimiento de igualdad de las mujeres, no tiene sentido. Tampoco un mundo sin naturaleza, que sería la cuestión ambiental. Si la escuela fuera perfecta, las mujeres seguirían subordinadas a los hombres. Se han rebelado, y se han rebelado con razón. Y a pesar de la escuela, si la escuela hubiera funcionado perfectamente, no había habido alternancia entre siglos en los partidos y no había habido la alternancia que hubo. Y todas estas experiencias que estamos teniendo, complejas, complicadas, pero son la búsqueda de un país que le está buscando cómo cambiar, porque no puede ser, y esto es lo que dice ahí, que, a ver, voy a ponerme un poquito técnico, el 50% la varianza, es decir, la variabilidad en el aprendizaje, está impactada en un 50% por las condiciones sociales de origen. Y solo el 8% por la maestra o el maestro. Toda la reforma pasada era, todo depende del profe o la profa. No, el 50% de la razón por la cual el aprendizaje puede ser malo o excelente es consecuencia directa del origen social. Y ese origen social impacta al tipo de escuela al que vas. Una reforma educativa que no lleve en paralelo la disminución de la desigualdad no tiene futuro. Porque la escuela puede hacer que el niño de un campesino sea gerente, decía Pacerón. Lo que la escuela no puede hacer es el puesto de gerente. Ese lo tiene que hacer la economía. A la escuela se le pide que haga todo. Y yo creo que la escuela no puede con todo. Pero sin la escuela no pasa nada tampoco. Sin ella. Pero no solo con ella, no solo por ella. Si no hay un proyecto educativo transeccional a 30 años, por decir, y junto una reforma fiscal progresiva, y junto un combate serio a la desigualdad, si no pasa eso, no hay transformación educativa. La suerte está echada desde el nacimiento. Entonces, si mejoramos esa situación, espero que, ¿no? Espero que entonces, con estos elementos, enriquezcanlos, critiquen todo lo que he dicho, basta de metafísica. ¿Se acuerdan que hay en la filosofía la metafísica? Bueno, en México hay que terminar con los netafísicos, que son esas personas que dicen desde su lugar la neta. No, tenemos que pensar, discutir. Quizás alguien suscite la discusión, pero no necesitamos profetas que nos guíen, necesitamos espacios para pensar, ¿no? Y en eso creo yo que se puede sintetizar un sistema educativo con dos objetivos centrales, obviamente el aprendizaje, etcétera, pero con dos objetivos éticos y políticos sin los cuales, a mi juicio, México no tiene futuro. Que nunca más origen sea destino y que ya baste de vivir en un país en el cual más vale tener conocidos que conocimientos. Muchas gracias.
Hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar en esta conferencia magistral al doctor Manuel Gil Antón, al cual le pido por favor se ubique en este espacio porque ha llegado el momento de abrir unos minutos para el desarrollo de algunas preguntas que los asistentes quieran aquí realizar al doctor, que tenemos la oportunidad de tenerlo. Así es que las personas que nos están aquí acompañando y nos están asistiendo están pendientes de alguna persona que quiera hacer uso de la voz y en este momento hacerle una pregunta al doctor sobre la temática que hoy ha desarrollado o de cualquier otra pregunta, ¿verdad, doctor? De su ponencia. De fútbol también se puede hacer cualquier pregunta. Sin embargo, bueno, por allá veo la mano levantada. Adelante, por favor, nos dice su nombre. Buenos días. ¿De dónde nos Mi nombre acompaña? es Rosario Chaides Torres. Soy maestro de español, soy doctor en investigaciones. Muy bien. Vengo de Ciudad Obregón, Sonora. Me pareció muy importante, ¿no?, todo lo que dice el doctor. Lo último que le pregunto, tener conocidos que conocimiento. Yo lo coincido así como la corrupción. ¿Por qué tener conocidos? Porque desgraciadamente en las escuelas entra gente que no tiene preparación en nivel educativo, porque tiene conocidos, no porque tenga conocimientos. Es por eso que la educación, dentro yo, pero se lo pregunto a usted, que no ha avanzado. Se nos dice que hay mucho, no avanzaron los aprendizajes esperados. ¿Usted qué me dice a ello? Tendremos espacio para unas 4 preguntas en esta primera ronda y quiere escucharlas, primero las preguntas y las respuestas después. Muy bien, muchísimas gracias, maestro. Otra persona que tome la palabra, por favor, de este lado, ¿cuál es su nombre y de dónde nos acompaña? Soy directora, estoy hasta acá a la orilla, soy directora de escuela, he caminado y he estado trabajando desde maestra frente a grupo, subdirectora, ATP, y he hecho el camino lográndolo a través de las propuestas que hace el gobierno. Pero bueno, eso es solo como referencia. Estoy súper fascinada de escuchar su conferencia en donde usted indica, palabras más, palabras menos, que estamos determinados por la cuestión sociológica, pero yo estoy en la línea del antes y el después. El antes referente a la situación de poner un orden dentro del aula de la escuela y determinar claramente las reglas que se manejan para llegar a un fin. Ahora hay que reestructurar esas reglas, normas o estructura social que menciona. Por ejemplo, la modernidad me dice que el alumno puede llegar con los cabellos por ningún lado. Bien, adelante. Para mí, complejo. Soy, diríamos, las frases de la vieja guardia, pero quiero ser también en ese aspecto un poco moderno, que porque con el cabello no se aprende. Que el niño puede llegar con tatuajes, que el niño puede llegar con aretes. Bien, tendría que reestructurar. ¿Cómo hacerle después de esos detalles? No son determinismos, sino que los estoy viviendo también como madre, en donde un hijo guapo, alto, hermoso, intelectual, o sea, mi hijo, me pide la semana pasada y me dice, mamá, me voy a poner 2 aretes. Dije, dame chance de procesarlo, por favor, porque soy maestra, porque yo tengo que estar con el cambio. Solo le pregunto, ¿qué hacer ante esta situación en donde nuestra estructura cognitiva está determinada y marcada, como lo decía, pero nosotros tenemos que actuar rápido, pronto y expedito, más rápido que la 9ª o 10ª, rápidos y furiosos, en el sentido de que es un cambio grotesco para mí. Xochitl Ruiz, muchas gracias. Segunda, y rápido y con esta, usted me dice que hay que transformar las normales. Ciertamente estoy de acuerdo, porque si no se transforma el fondo, no podemos la forma. Pero ¿qué hacer en donde yo, en mi escuela, doble turno, más de 70 personas a
a mi trabajo como maestros son no son normalistas, perdón, son universitarios, quienes no traen las bases pedagógicas, didácticas para esa transformación dentro del aula. Muchísimas gracias. ¡Viva Jalisco y también Sinaloa! Muchísimas gracias por acompañarnos desde Jalisco. Por aquí había visto, adelante maestro, su nombre y el lugar de donde nos acompaña. Maestro José Manuel Velázquez Hernández, a sus órdenes. Vengo de Zacatecas, coincido, doctor, con usted en todos sus planteamientos, pero yo creo que lo que sí es necesario en el sistema educativo nacional, que seamos maestros que realmente atendamos a la diversidad. Sí, que tengamos la capacidad y el conocimiento de los sistemas alternativos de comunicación. Que en las escuelas, desde preescolar, se esté trabajando lo que es la lengua de señas mexicana y el sistema Braille para crear sociedades verdaderamente inclusivas. Entonces yo siento que como magisterio ese es el verdadero reto, ser maestros, ahora sí, con la capacidad de atender a la diversidad. Lo felicito y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. ¡Viva Zacatecas! Gracias a la gente de Zacatecas que nos acompaña. Y tendremos, doctor, espacio para una última pregunta, para que entonces usted pueda dar la respuesta a cada una de ellas. Aquí tenemos una mano levantada. Hola, buenos días. Es un honor escucharlo, después de tanto leerlo también en otras ocasiones. Los visitamos de San Luis Potosí. Mi nombre es María Alejandra Trujillo Álvarez. Nuevamente le reitero, es un honor aquí escucharlo. Y pues mi participación, primero que nada, felicidades. Nos quedamos aquí con muchos aprendizajes y rescato del punto 6 esta frase que menciona: es necesario quitar del centro del proceso educativo a las respuestas para situar en el centro a las preguntas. Sin duda, esta es una frase muy complicada. Somos agentes de cambio los maestros, pero es muy difícil llegar a este punto. Mi pregunta es, usted dijo, no soy pedagogo, pero ¿qué nos recomendaría usted como sociólogo para que los maestros nos adecuemos a esta nueva situación que requiere la nueva sociedad que tenemos que formar? Muchas gracias. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Perdón, faltaba una pregunta acá. ¿Qué tal? Buenos días a todos, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Barraza López, vengo de Ciudad de México. Bueno, venimos de Ciudad de México aquí. Y bueno, nuestra pregunta es, mencionaba usted que la desigualdad es uno de los problemas sociales que afecta más la educación. ¿Qué opciones hay entonces para todos? O sea, ¿cómo romper esa desigualdad y qué opciones podemos darles? Y en este sentido, es parte de mi trabajo, ¿qué opciones o posibilidades presentan las competencias laborales para disminuir esta desigualdad? Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus preguntas. Obviamente marcan varios de los muchos espacios que, o por ignorancia, o por falta del pensamiento claro que ustedes tienen, a diferencia de alguna parte que yo tengo menos estudiada, pero creo que nos enriquecen a todos. El hecho de la pregunta, si la propuesta que hago es cambiar de la respuesta a la pregunta, pues yo esperaría que el propio ejercicio de las preguntas no tuviese solo o no se esperara de mí una respuesta, sino pistas que quizá puedan ser conversadas al rato, ¿no? Sobre la corrupción, si es cierto, y creo que sí, que pasamos de una... que toda sociedad tiene que construir una moral, y que si no es una teocracia, tiene que ser una moral laica, y afortunadamente en México tenemos desde mitad del siglo XIX una separación de Iglesia y Estado,
y por mandato constitucional tenemos una educación que debe ser laica, obligatoria y gratuita. Bueno, no es gratuita, es barata con eso de las famosas cuotas voluntarias, que de voluntarias no tienen nada y de cuotas sí. Si saben que los pobres son los que pagan más proporcionalmente dinero para tener escuela. De los ingresos de una familia pobre, lo que tienen que pagar en gastos educativos, según la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, es proporcionalmente mayor a lo que significa pagar el TEC de Monterrey o la Ibero a las familias ricas. Tenemos un pendiente, la escuela mexicana no está siendo gratuita, está siendo barata. Eso es una gravísima falta a la Constitución. Tenemos desde 2017 escuelas tiradas que no han sido reparadas. En muchas escuelas la condición para entrar es llevar un balde de agua para el baño. Y en otras los niños van con su pupitre, es decir, con un banquito. Entonces, bueno, laica, obligatoria, en buena medida la básica lo es, a partir de tercero de preescolar y adelante, pero el desplome entre la secundaria y la prepa es brutal, ¿no? Tenemos lejanía con el derecho a estudiar, ¿no? Que ya la Constitución dice que es obligatorio hasta la universidad. Y gratuita, laica, etcétera, voy a lo laico. Si antes el límite para no proceder de una manera corrupta en las modalidades tan amplias que tiene el fenómeno de la corrupción era un mandamiento divino, ¿cómo construimos un compromiso ético entre nosotros para evitar la corrupción? A mí me parece indispensable entender que la corrupción no es un asunto cultural. Lo dijo Peña Nieto. O sea, como que la cultura mexicana es corrupta. Y sobre todo que los pobres son corruptos, porque son pobres. Yo pienso que Salinas no es pobre y ni el presidente ni el de Electra, y sí son bastante inmorales, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿cómo hacemos para que en México no se atribuya a lo cultural la cuestión de la corrupción? Bueno, aquí hay gente de San Luis, Gonzalo N. Santos, el cacique por sus tierras, cuando le preguntaron qué es la moral, dijo, es un árbol que da moras, despreciando la noción de moral. A ver, digamos, la interiorización de una moral laica tiene que implicar, uno, no somos ángeles, no es cierto que el pueblo en general y por su propia condición sea bueno, sino que necesitamos instituciones que eficazmente combatan la corrupción. Si nosotros nos vamos con la finta de que es parte de la cultura, a lo mejor es parte de la costumbre, pero no es parte de la cultura, no tenemos en los genes, los mexicanos, la corrupción. La corrupción es el resultado desde el virreinato del predominio de la gandallez sobre la decencia. Entonces, ¿qué puede hacer la escuela en eso? Mucho. Yo le voy a responder rápido con un hecho moral de enorme trascendencia que vi en un preescolar, en Orizaba, porque muchas de las cosas que en una de esas yo tengo algo de posibilidad de tener razón es porque me las han enseñado las maestras y los maestros, no están en los libros. Estaba yo viendo el preescolar y me trataba de confundir con el garrafón
para que los niños pues, actuaran normalmente, ¿no? Ahí me pasaron dos cosas. La que le quiero platicar es esta. Una maestra me explicó, y estuve una semana viendo, que el lunes pactaron 5 normas, los niños y las niñas, que había que cumplir. Les pidió a la maestra que trajeran un monedero y fichas, ella consiguió fichas como de damas chinas. Al final de cada día, las niñas y los niños, cada uno decía si había cumplido las 5 normas de saludar, no empujar, ¿no? Sencillo, ¿no? Un ejercicio de normas sociales. Y que dijeran la verdad, ¿no? Y entonces, si decían, no, pues yo hoy sí aventé a Ricardo y hasta se cayó y le salió mole de la nariz, bueno, pues no ganaba esa moneda, ¿no? Entonces, se le daba la moneda por haber cumplido, digamos, ¿no? Como una especie de reconocimiento. Y se guardaba en el monedero. Y el viernes, cuando salieron al recreo, la maestra y sus auxiliares, que es maravilloso el preescolar mexicano, creo que es maravilloso el preescolar mexicano. Yo creo que el preescolar mexicano es el mejor nivel educativo. Se empieza a fregar la educación cuando pasamos a la primaria. De veras, es maravilloso, porque eso es, bueno, ya, déjeme decir esa estupidez, pero bueno, la cuestión es que la maestra y sus auxiliares ponen unos objetos que había en el salón y les ponen un número. Llegan los chiquitos y chiquitas, se forman en 2 filas y entonces les dicen vayan por su monedero, van por su monedero y la actividad pedagógica fue ver el precio del objeto, contar las monedas que tenían y no había cambio. Entonces tenían que tener justo las monedas que valía el objeto. Entonces yo les digo, estaba así en la pared viendo la actividad y de repente vi que en la fila que me quedaba más cerca estaba un niño que se asomaba, veía, contaba y decía... Le estoy diciéndome la mímica porque yo no sabía que así era, ¿no? Y una compañerita que estaba frente a él volteó, dijo, ¿no? ¿Qué onda? Supongo, no escuché, pero ¿qué? Y la niña saca de su monedero lo que le hacía falta para llegar al precio. Si eso no es comprender la solidaridad, si eso no es comprender la generosidad que se está construyendo ahí, yo no sé qué lo sea. Claro, en ese entonces estaba de moda la medición y se olvidaron de Birnbaum, que decía, si no podemos medir lo que es valioso, acabaremos por valorar nada más lo que es medible. ¿Cómo se puede medir ese acto? Ese acto profundamente formativo de la solidaridad de una niña con el otro. Y además, cuando le da, como que el niño le da las gracias muy efusivo, ¡ah! Y la niña dice, ¡ah! O sea, así es la vida. Hay muchísima posibilidad de que el currículum oculto de la escuela, que es más importante a veces que el currículum expreso, genere actitudes de respeto, de solidaridad y de una moral laica que renuncie a la corrupción. Pero hay que complementarlo con instituciones, no somos ángeles, ¿no? Me parece que a ver, maestra, yo creo que pues sí, se tatúan, se ponen aretes, ¿no? A mí me parece que más allá de eso,
La escuela, se los propongo a ustedes, a todas y a todos, como una reflexión, la escuela no ha cambiado y tenemos la escuela del siglo XIX, profes del siglo XX y una sociedad del siglo XXI. Y sobre todo después de la pandemia, que estuvieron los chavos con el TikTok y no sé qué, pues de repente quisieran hacernos con el control de la tele y cállate, cabrón. ¿No? Cuando bajaba las escaleras de mi edificio en la pandemia, un niño me dijo, oiga, profe, ¿usted es profe, verdad? Sí. ¿Dónde está el botón de pausa de la tele? Porque, pues, ¿se acuerdan que estaba el Aprende en Casa? ¿Sí? Que lo que hizo fue al virus del COVID meter el virus de la tarea, que atarea, atolondra y ataranta, pero no educa. Pues, cuando le decían, ve y consíguete una cartulina, de esos señores que hacían las veces de maestros, y ay, ¿no? Hablándole a los niños como estúpidos, ¿no? A los niños, a los bebés y a los perros se les habla mal, hay que hablarles bien. No. Sí, o sea, ese es el primer respeto que tiene que tener un niño. El niño no es un imbécil, ¿no? La niña tampoco. Y entonces, bueno, lo que yo diría es, sí, hay tatuajes, mi hijo se puso un arete, imagínense yo, qué ganas tendría de haberlo puesto a su edad, ¿no? Pero ya se veía mal a la edad en la que se me ocurrió. Yo lo que pensaría es, ¿por qué no generar una reflexión al respecto de qué tiene que cambiar en la escuela, no para parecerse a los medios y su celeridad, sino para incorporar aspectos que están siendo formas de cambio cultural en nuestros hijos, en nuestros nietos, ¿no? Por cierto, sí es muy guapo su hijo, ¿eh? Y ¿qué hacer? Yo creo que necesitan los colectivos escolares pensar. No sé. Esto es algo que el logro pedagógico nunca va a decir. Va a encontrar algo que decir. Yo no sé, pero estoy seguro que la reflexión del colectivo escolar de cada escuela y de los en diálogo con los padres de familia se puede lograr un quehacer mejor. No lo sé, no sé qué hacer. Su pregunta sobre transformar a las normales, ¿qué hacer? A ver, la maestra acaba de tocar un punto que a mí me parece crucial. A partir de la prepa y en toda la universidad, los que somos contratados para ser profesores o profesoras no tenemos ni idea de qué es eso. Nos contratan porque tenemos un título. Decía Andoni Garritz, un buen profesor, una buena profesora no es aquella que domina toda su materia, sino la que tiene, ojo, el dominio pedagógico del contenido a enseñar. Por eso todos hemos tenido maestros y maestras que decimos, no, sabe mucho, pero qué mal maestro es, ¿no? Y personas que no son tan enciclopédicas y que sin embargo tienen una capacidad maravillosa para generar el aprendizaje. ¿Cuándo se genera aprendizaje en un salón? Cuando a través de los recursos pedagógicos de los que los normalistas saben, además de saber del contenido, dicen, entonces, y de repente, en un pequeño silencio, un niño o una niña dicen, ay, güey, sí. Ese ay, güey, es decir, es muy chilango, ¿no? Pero, órale. Cuando dices, lo malo es que la escuela mexicana dice que hay conocimiento cuando repiten lo que queremos oír. Y no cuando nos abrimos a la maravilla de una persona que dice, órale, sí, así es. Ese es el aprendizaje. Y eso lo sabe generar como profesión un normalismo culto, no un normalismo que dicta, ¿no? Entonces yo propondría que el problema que tiene usted con las 60 personas que no son normalistas, sino que son profesionistas, es convencerlos que
la docencia, que no cualquiera puede enseñar, como dijo Nuño, es una aberración decir eso, y también que enseñar la docencia es una de las actividades más densas y complejas que pueden existir. Nosotros hemos dicho que cualquiera puede enseñar, hemos dicho que el que sabe hace y el que no sabe enseña. Nosotros hemos despreciado a la docencia, Aristóteles no. Bernard Shaw dijo, el que sabe hace, el que no sabe enseña. Aristóteles le hubiera contestado, no sea usted bruto. El que sabe hace. Y el que sabe por qué el que hace lo que hace, es el que enseña. Es un proceso superior del intelecto. Entonces sí necesitamos nosotros normales, muchísimo más serias, normales en que no haya corrupción en los nombramientos, porque a ver, ¿de qué sirve que uno haga al magisterio una maravilla? En él. El magisterio, como cualquier otro gremio, está formado por seres humanos y hay de todo, pero necesitamos reivindicar al normalismo o a la formación de profesores, no solamente a las escuelas normales, como los sitios en los que se forman, los que van a formar a los formadores, que son los intelectuales que generan el pensamiento social de un país. Lo que pasa en las normales y lo que hace el magisterio cada día es fundamental para México, para Francia, para España, para lo que sea. Por ahí yo vería esa reflexión. Una cuestión, maestro, muy buen mezcal en Zacatecas, por cierto. Yo creo que una cosa que no dije, y es una falla en lo que expuse, es que en la escuela no solamente hay lo que traté de señalar, sino que hay un prodigioso proceso que ve claramente Parsons y otros autores, que es el encuentro con el otro, con la otra. Rompemos las relaciones consanguíneas, entramos a una institución en la cual no son nuestros parientes y vemos a otro o a otra que tiene otro color de piel, que come otras cosas, que cree en Dios o no cree en el mismo que yo, o no cree en ninguno, que prefiere amar a unas personas o a otras y está en su derecho. Esa otredad, que también es la otredad de aquellos que no ven, de aquellos que no escuchan, de aquellos que necesitan lenguajes diferentes para comunicarse, o como en El Sembrador, son celtales esos niños. Esa lengua va a vivir en la medida en que se incorpore en la escuela como un lenguaje vivo, y no que el hablar celtal sea un signo de estupidez, de ignorancia, sino sea un signo de bilingüismo. En fin, yo pienso que el encuentro con la otra y con el otro, con lo que llamarían los filósofos la otredad, es una de las cosas más interesantes del currículum no expreso, del currículum oculto de la escuela. O sea, cuando encuentro a alguien que ama diferente que yo, que come distinto, que piensa desigual, y sin embargo lo respeto, no lo tolero, la tolerancia es una palabra que hay que destruir. Yo soy muy tolerante, es decir, sí, yo aguanto a las personas homosexuales, yo aguanto a las personas de otras religiones, yo las aguanto. No, respétalas. Porque hay una cosa que cumplir, profe. En la escuela es donde puede hacerse lo que dijo el poeta. Para ser yo, he de ser otro. Salir de mí, saberme entre los otros. Los otros que no son, si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Octavio Paz, Libertad bajo palabra. La construcción del nosotros ocurre en la escuela porque ese nosotros es un nosotros cívico, es un nosotros no parental. Por eso una de las cuestiones que hay que discutir más con la propuesta de este gobierno es su noción de comunidad. Porque no todas las escuelas están en una comunidad.
Hay comunidades distintas en las urbes, pero sobre todo hay que tener una noción de comunidad mucho más compleja, porque esa comunidad bucólica que tiene usos y costumbres que hay que rescatar, perdónenme, hay comunidades, sí, hay usos y costumbres, sí, pero hay malos usos y peores costumbres. No es cierto que por ser el saber ancestral sea un saber en el que los valores, por ejemplo, del respeto a la mujer, el respeto a los demás, el respeto a las minorías, el respeto a la disidencia, se consiga, ¿no? Tiene que haber una posición crítica a ello. Pero bienvenida la desigualdad. ¿Qué recomendar para ser agentes de cambio? Voy a contestar con una anécdota. Onofre Rojo era un amigo físico, y digo era porque me imagino que ya no está con nosotros, aunque hace tiempo no lo veo, pero creo que andaba falloncito hace tiempo. Onofre Rojo, un extraordinario físico. Y un día le dije, oye, Onofre, ¿tú crees que puede haber una universidad crítica y popular? En ese tiempo había varias universidades que se llamaban así, la Universidad Crítica y Popular, ¿no? Autónoma, crítica y popular. Me dijo, sí, pero lo primero que tiene que ser es una muy buena universidad. ¿Yo qué recomendaría como agentes de cambio? Yo pienso que la más sólida formación en el contenido de las materias en las que estamos y en lo pedagógico, una gran capacidad de conversar con los demás, solicitar a los demás que nos miren hacer y nos digan en qué nos equivocamos, no con fines de evaluación y para que me den más dinero, sino para mejorar. Y yo diría sobre todo, ser, en el mejor sentido de la palabra, maestra y maestro. Es decir, no aquel que sabe, sino aquel que intenta que el saber que disfruta, que el saber que le ha cambiado la vida, lo quiere compartir a través de la creación de ambientes de aprendizaje. Eso sería, para mí, la mejor forma de ser un agente de cambio social. En otras regiones, y me tocó mucho, los maestros también son los que acompañan campañas de salud, los que acompañan trámites en la reforma agraria cuando existía, etcétera, ¿no? Eso también es parte del cambio social. Déjame decirles que en esa escuela donde vi las fichas del cambio para esto, había un niño que me agarró de la mano y me dijo, oiga, ¿usted ya vio mis cuadros? Chiquito. Y me dijo, ¿no? Y dije, no. Y entonces me llevó al Salón de Artes Plásticas. Y había unos caballetes así, pequeñitos, ¿no? Entonces me dijo, mire, mi pintura. Entonces yo pues me agaché, ¿no? Soy un enorme conocedor de la pintura, ¿no? Ni idea. Entonces le dije, qué bonito te quedaron esos borregos, ¿no? Entonces me ve el niño así como tan grandote y tan burro, ¿no? O sea, no lo dijo, pero lo pensó. No, señor, son flores. Perdón, no me fijé bien. Le dije, ahora sí, lo que sí te quedó precioso es este arco, esta puerta, ¿no? Algo así como, ¿qué se puede hacer con gente así, no? Me dijo, ¿cómo puerta? ¿Cómo arco? Es un arco iris. Entonces, en defensa propia le dije, pero es morado. Y me dijo, ¿usted no ha visto arcoíris morados? Y le dije, hace tiempo no. Y pienso que cuando dejamos de ver arcoíris morados, y obligatoriamente tienen que tener los colores que manda la Santa Inquisición, en ese momento se jodió la educación. En el momento en que se trata de responder con lo correcto, en vez de romper. Obviamente que se tiene que conocer cómo la luz se disuelve, sí, seguro, pero de otra manera. Ese chiquillo me enseñó mucho, aunque probablemente haya llegado a su casa diciendo, fíjense que fue un señor,
que era bastante bruto. Y por último, si quieren, sobre la desigualdad, ¿qué hacer? La desigualdad es un asunto de proyecto político, de proyecto de cerrar brechas. Fundamentalmente la desigualdad subsiste en la medida en que la sociedad tolere la desigualdad. Nosotros estamos tolerando la desigualdad, estamos tolerando la violencia, estamos tolerando la corrupción, estamos naturalizando actitudes y acciones sociales que nos están haciendo mucho daño. Apreciar la diferencia que hay entre la desigualdad, la distinción y lo diferente es importante. Yo no tengo problema, personalmente, no soy experto, en la distancia que me separe o que separe a cualquier mexicano de Slim, siempre y cuando el piso más bajo sea un piso de ciudadanía digna. Después, dispárese. O sea, si la gente más pobre de este país, la que está en el decil más bajo, tiene como derecho al trabajo, derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la salud, también derecho a una subsistencia suficiente, lo que en Europa se está ensayando como un salario universal por ser ciudadano, a partir de ese momento yo pensaría que México va camino a un país diferente, en el que, como dijo la maestra Estela, en que la dignidad se haga costumbre. La bronca, a mi juicio, el problema central de la desigualdad no es económico, es ético. Es decir, soportar el nivel de desigualdad que tenemos es una falta de formación ética. A ver, colegas, ¿cuántos niños murieron en la guardería ABC? ¿Y qué ha pasado? Ayotzinapa, los 72 de Tamaulipas, los profes de Nochistlán, la impunidad. Es decir, me parece que para que la escuela pueda generar los resultados que de ellas esperan, tiene que estar acompañada por un proyecto político inteligente de reducción de las brechas y no de igualdad de oportunidades cuando las oportunidades son diferentes. La mejor manera de terminar con la desigualdad no es con el igualitarismo. Terminaría con esto. El tema es la equidad. Todos habrán visto, me imagino, a un niño alto, uno de estatura media y un pequeñín, ¿no?, que están viendo un partido de béisbol en una barda. Y el niño alto ve bien, el mediano pues, está viendo así por una rejita, y el chaparrito pues, no alcanza a ver nada. Una política igualitaria es darles un huacal a cada uno para que se trepen. Eso es igual, se le da igual a todos. Hay que ser iguales, hay que ser parejos. Pero la igualdad que arranca sobre una situación desigual es desigualadora, porque el que ya veía ve mejor. El de estatura media apenas alcanza a ver, ¿no? Y el chaparrito pues no alcanzó. Para decirlo en corto, un huacal para el de estatura media y 2 huacales para el chaparrín. ¿Y entonces qué ocurre? Que poniendo 2 huacales y un huacal quedan todos de la estatura del otro. Qué curioso, ¿no? La desigualdad se combate con una noción de equidad que sabe que hay que darle más al que más lo necesita y menos al que lo requiere menos. México ha caminado por el camino inverso. México siempre le ha dado la mejor educación al que menos la requiere y la peor educación al que más la necesita.
En ese sentido, la escuela no solamente está en un contexto de desigualdad, sino que la propia escuela desiguala, profundiza la desigualdad. Me parece que estas líneas que abren las preguntas son líneas de trabajo en los planteles, son líneas de trabajo en las casas, son líneas de trabajo en nuestro diálogo interior. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con la crítica? Somos ciudadanas, ciudadanos, no somos beneficiarios. En ese sentido, pienso, una escuela que convoque a poner en el centro las preguntas, tiene que entender que para poder hacer una buena pregunta se tiene que haber estudiado. Y para estudiar se tiene que leer. Y para leer hay que contagiar a las personas del placer de la lectura y del dolor de la lectura. Porque no es cierto que la lectura solo sea placentera, la lectura duele. Si ustedes leen Temporada de Huracanes, si ustedes leen a las nuevas escritoras mexicanas cuando hablan de las desapariciones, etcétera, literariamente son extraordinarias, pero duele lo que cuentan. Esto no es Miami. En fin, leer, estudiar, preguntar, hábitos de estudio, pero pues tiene que haber hábitos de estudio y mucha lectura por parte del magisterio. Empezar por ahí, empezar por entender que la posibilidad de hacer preguntas pasa por el mejor ambiente de aprendizaje posible y por ciertas destrezas básicas de desciframiento del mundo. Y es verdad, se puede aprender la O con la palabra oso o con la palabra organización. No es trivial el contenido. Eso Freire lo veía muy bien. Ahora, no basta empezar con esas palabras para suponer que eso transforma al proceso educativo. Creo que son las 11, ¿verdad? Y si no me paran de hablar, les sigo. Por supuesto, de estarlo escuchando en esta conferencia magistral. Y en este momento quiero solicitar la presencia en este escenario de la maestra Cintia Figueroa Barnes, directora del Congreso Educativo Multidisciplinario, que le hará entrega de un merecido reconocimiento por su trabajo realizado en este primer espacio. De manos de nuestra directora recibe este muy merecido reconocimiento el doctor Manuel Gil Antón. Le deseamos, doctor, muchísimo éxito, felicidades y enhorabuena. Gracias por participar en esta edición del CIEM 2023.